Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtro Geopolítica. Hoy vamos a conversar con Steve Hersh, que nos va a hablar sobre sus investigaciones, sus opiniones también, en torno a lo que hay dentro del Departamento de Estado. ¿Por qué la política que ejerce el gobierno de los Estados Unidos no se concreta en las embajadas? Específicamente, él nos va a hablar sobre el caso de Guatemala, pero también sobre Venezuela y sobre muchos otros países donde el Departamento de Estado, que de acuerdo a su posición está infiltrado, es decir, hay agentes operadores del gobierno, pero que son miembros de una estructura permanente que trasciende cualquiera de los cambios que se dan en la Casa Blanca. Y a estas alturas entonces se pregunta si quién es el presidente o es este grupo burocrático, esta estructura, la que toma las decisiones en materia de política exterior. El Departamento de Estado no está solo en este asunto, también hay infiltraciones en el sistema judicial, en los órganos de inteligencia y el Congreso, donde forman parte de esa arquitectura compleja donde se cruzan intereses, ideología y poder. Y en medio de todo este entramado, nuestro invitado, Steve Hersh, nos hace un análisis que plantea una hipótesis bastante incómoda y que pueden existir dinámicas internas que terminen afectando o incluso contradiciendo los propios intereses estratégicos de los Estados Unidos. ¿Quiénes son esos personajes? ¿Quiénes son esos actores que están allí infiltrados en el Departamento de Estado? Nos dice nuestro invitado, y que no deja que se concrete la política para la cual pues el ciudadano norteamericano ha votado y que ha permitido que un gobierno entre allí. Hoy vamos a hacer este análisis y para ello pues revisamos todo lo que ha escrito nuestro buen amigo Steve Hersh, que es periodista y analista político con amplia trayectoria en temas de América Latina, corrupción, gobernanza y relaciones internacionales. Ha seguido de cerca el papel de Estados Unidos en la región, especialmente en Centroamérica, y ha desarrollado una línea de análisis crítica sobre el rol del Departamento de Estado de Estados Unidos y otros centros de poder en Washington. Sus investigaciones y columnas han planteado preguntas incómodas sobre la influencia de actores no electos en la política exterior, el funcionamiento de la burocracia permanente y las contradicciones del discurso oficial y los resultados en el terreno. Ese enfoque obviamente no deja indiferente a nadie, porque cuestiona la estructura, cuestiona y examina las decisiones que se tomen y por supuesto abre el debate necesario para saber quiénes son los que toman las decisiones allí, quiénes son los que están detrás del Departamento de Estado. Cuando uno lee los informes de las embajadas y dice, pero bueno, ¿y esto qué es lo que es? No entiendo por qué está ocurriendo esto y no lo que se está dictando. Así que hoy vamos a discutir este tema. Los invito para que participen y le damos la bienvenida a nuestro invitado, nuestro experto, para que empecemos esta discusión tan interesante. Bienvenido, Steve. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, un gran gusto estar contigo. Es un placer. Yo quisiera que lo hiciéramos de antemano, porque tú lo has hecho en todos tus escritos, en todos tus trabajos y has llevado a cabo una investigación que pocos pueden decir, bueno, yo la hice, y que ha estado documentada por años. Entonces, hablemos primeramente, Steve, de cómo Estados Unidos puede enfrentarse en estos momentos a una burocracia permanente que no coincide justamente. ¿Quiénes son los que toman las decisiones, por ejemplo, en el Departamento de Estado? ¿La estructura permanente, el presidente, el secretario de Estado o los que están, por ejemplo, en las embajadas? Es que teóricamente es una excelente pregunta.
teóricamente, el presidente es el jefe del organismo ejecutivo y el secretario de Estado, naturalmente, trabaja por el presidente. Pero nosotros sabemos y hemos visto, más tiempo que yo tengo de estar vivo, es que los que trabajan en el Departamento de Estado creen que saben más que todos los demás y intentan implementar su propia política. Eso es muy, muy viejo. Pero recientemente, pongámosle los últimos, 30 años, pero realmente desde que cayó Cuba, la única forma que Castro pudo sobrevivir tenía que penetrar el gobierno de Estados Unidos, porque su situación era siempre muy delicada. ¿En qué vive Cuba? Donaciones de otros. No produce nada. Entonces, lo que producen es miseria. Y entonces, ellos eventualmente, con su gran penetración de inteligencia a los Estados Unidos, puso ese servicio, esa habilidad al servicio del cartel de los soles. Y quiere decir que el Departamento de Estado, la comunidad de inteligencia, ellos han trabajado a favor de los enemigos de Estados Unidos y en contra de los amigos. Han subvertido América Latina por muchos años y lo siguen haciendo. Entonces, ¿quién manda? Los que mandan no están mandando. y en muchos casos no saben eso, porque los que trabajan ahí son entrenados, son cultivados para ese trabajo, saben exactamente qué decir para desviar la atención, para asustar a la gente del gobierno para que no hagan caso a los que ellos saben van a decir la verdad. Hay verdades que no saben, que no quieren que nadie sepa. Y ellos son expertos en esconder las verdades y promover las mentiras adentro del mismo gobierno. Y esto es como ellos logran ayudar a los enemigos de los Estados Unidos. Y yo, pues, lo he visto en Guatemala. Cuando yo empecé a hacer eso, yo pensé, probablemente son izquierdistas recalcitrantes y que esa es la razón que están haciendo lo que están haciendo, es ideológico. Pero ahora ya no lo creo. Eso es mucho más allá que ideológico. Que esta gente son parte de ese cartel de los soles que gobernaba en Venezuela y sigue gobernando con un poco de cambio, que estos están con China, Rusia, Irán, Cuba. Entonces, esos países, esos gobiernos tiranos, no pueden sobrevivir si Estados Unidos se mantiene fuerte y libre, porque la verdad es el veneno para la mentira. O sea que la mentira no afecta la verdad, porque en gente de libre expresión podemos discutir. Ok, alguien dice algo, no es cierto, muy bien, lo vamos a discutir. Pero para ellos, si discutimos, esas tiranías no quieren ninguna discusión, porque su gente puede escuchar la verdad. Y esto malo para los tiranos. Es la diferencia entre la libertad y la tiranía. Entonces, que ellos necesitan subvertir los Estados Unidos para que sus regímenes tiranos sobrevivan. Y esto es exactamente lo que están haciendo. La gente que cree que solo es cuestión de negocio, toda la droga, todo el tráfico humano. Sí, muchísimo dinero ganaron, especialmente en tiempo de Biden. Pero lo que realmente están haciendo es destruir Estados Unidos.
con todos los migrantes, incluyendo criminales, incluyendo terroristas, haciendo caos. Esto es una fórmula, eso es un modelo viejo marxista de destruir a una sociedad. Entonces destruyen la cultura, que ya tienen años de trabajar en la cultura. Entonces eventualmente debilitan la familia y tienen la gente interesada únicamente en los resultados de sus varias cosas, lo que les conviene a la vista, que eso evitan los principios, no quieren los tiranos. Principios son los enemigos de los tiranos. Entonces, estos países con tiranos, ellos tienen que bajar al gobierno de Estados Unidos. Y el problema es que tienen penetrado el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ayer vi algo donde la embajada en Guatemala, en español, puso un post en X, y dijeron que Trump, que dice que estas organizaciones, y nombró los diferentes carteles, que esto es lo que estamos peleando en contra. Y yo respondí a ellos, en inglés porque es más fácil para mí. Les dije, bueno, ¿cómo creen que estos gobiernos van a poder ayudar en esa lucha cuando en los Estados Unidos el gobierno está penetrado por gente que están ayudando a esos carteles? Primero hay que identificarlos y hay que removerlos. Y después el gobierno va a poder ejecutar una política exterior que conviene a los Estados Unidos. No como Trump es bueno, pero Trump no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, y estos agentes están incrustados y son entrenados, son expertos. Yo lo he visto y es una cosa horrible. Saben exactamente cómo desacreditar a alguien. Y es básicamente lo que hicieron, como hablamos antes, contra la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Esto, lo que le hicieron a Consuelo Porras es muy parecido a lo que le hicieron a Donald Trump. La demonización fue terrible. Todo es mentira y la gente cree la mentira porque creen que el gobierno de Estados Unidos, no entienden que el gobierno de Estados Unidos es tan nefasto como es. Ese es el gran problema. A mí me costó. Por eso yo estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Yo fui a Guatemala y quería hacer negocios y hice negocios. Pero yo vi una criminalidad tan fuerte dentro del Departamento de Estado y no lo entendí. Simplemente que era criminal y por qué lo están haciendo. Y empezó con fiscal general, con imponer a Claudia Paz y Paz como fiscal general en 2010. Y entonces, cuando yo vi eso, yo dije, eso no es los Estados Unidos que yo conocí, que donde yo me eduqué. Y eso no son los principios, están violando todos los principios. Entonces yo decidí, bueno, voy a intentar decir a los ciudadanos estadounidenses y los representantes electos que realmente está haciendo nuestro gobierno en Guatemala. Y me di cuenta que hay fuerzas tan potentes dentro de los Estados Unidos que quiere suprimir esa información. Entonces, los demás países, tengo amigos en Colombia, Venezuela, Brasil y varios países, España, y todos están viendo su parte del pastel, o sea que su país y su situación, que es normal, no estoy criticando eso. Lo que pasa es que el otro lado está en el mundo entero. Ellos, la misma gente que ayuda en Guatemala, ayuda en Venezuela, ayuda en España, ayudan en todo el mundo.
Entonces, nosotros en el lado de la libertad no estamos unidos. Y ellos tienen mucho más finanzas. Les gusta, en Guatemala tiene la gran cosa que dice pacto de corruptos. Esa gente, lo que se llaman izquierdistas, que para mí son colectivistas, que lo que ellos siempre hacen es acusar a uno de ser lo que ellos son y de acusar a uno de ser lo que ellos hacen. Entonces, pacto de corruptos, los verdaderos corruptos son ellos. En nuestro lado hay gente, yo conozco mucha gente, que no ganan, que hacen trabajo para informar al público sin compensación. En el otro lado, todos están pagados. Hasta los que manifiestan están pagados, casi en la totalidad. Entonces, estamos en una guerra entre la libertad y la tiranía y tenemos que darnos cuenta. Venezuela, Guatemala, todos los lugares, Estados Unidos, estamos en la misma guerra. El punto central hoy, Estados Unidos. ¿Por qué? Muy sencillo. Por su gran potencia, por sus principios fundadores. Y entonces, estos principios, esa es la gran amenaza al enemigo. Entonces, si ellos pueden convertir a Estados Unidos en un gobierno de un solo partido, entonces ya ganaron, ya tienen protección. Y el problema que tenemos es, nosotros, Estados Unidos, no lo pueden conquistar desde fuera. Ni China, ni Rusia, ni nadie va a ganar a Estados Unidos desde fuera. Si Estados Unidos cae, es simplemente desde adentro. Como dijo el presidente Lincoln hace siglo y medio, más o menos. Y únicamente nos pueden ganar desde dentro. Y hoy las fuerzas son tan fuertes. Ok, Trump los ha bajado un poco, pero no los ha ganado. Y hablamos de cartel de los soles. Cartel quería inundar a Estados Unidos con inmigrantes ilegales, con drogas ilegales, crear caos, destruir el país. Eso es un paso para poderlo conquistar y imponer el gobierno de un solo partido. Pero ¿saben quién más quiere eso? El Partido Demócrata. Esto es exactamente como hay que verlo. El Partido Demócrata, a propósito, no hizo valer las leyes de migración para, a propósito, entrar millones, nadie sabe cuántos millones, pero millones. Han dicho 10 millones, 20 millones, yo no sé, pero son millones que entraron ilegalmente a Estados Unidos porque el gobierno quería eso. Los jaló por no hacer valer la ley, por ofrecerle beneficios y los empujó haciendo cosas como imponer el révolo en Guatemala, es un ejemplo. Y están contentos los que trabajan de parte del Estado con el régimen cubano, venezolano, nicaragüense, colombiano. Están contentos. ¿Va? Podemos ver en el Congreso de Estados Unidos, yo vi una vez que el asistente secretario, Brian Nichols, ¿va? Estaba en una audiencia en el subcomité de Hemisferio Occidental, que es parte del Comité de Asuntos Exteriores, y la presidente del subcomité, María Elvira Salazar, le preguntó a Nichols, ¿usted sabe si alguien en el gobierno colombiano pidió a alguien en el gobierno estadounidense que cancelara la visa de Armando Benedetti? Que Benedetti había
dicho algo público de que 3.4 o 6 millones de dólares que él había arreglado para la campaña de Petro en 2022. Entonces, ¿va? Que Salazar tenía programado que él iba a llegar a declarar y no pudo llegar porque le quitaron la visa. Entonces, Nichols, naturalmente, un comunista, ¿va? Un mentiroso, que lo deben de investigar para ver si lo pueden acusar de delitos, no sería nada sorpresivo para mí, que Nichols dijo, yo no sé nada de eso. ¿Va? A su lado estaba sentado Todd Robinson en la misma audiencia. Y yo, viendo, ¿va? Por la computadora en Guatemala, yo dije, va, Salazar, ¿por qué no preguntas a Robinson, va, si Iván Velázquez le llamó para pedirle que cancelara la visa? Les apuesto 10-1 que eso es lo que pasó. Entonces, que Salazar le preguntó a Nichols, bueno, ¿usted me puede ayudar a conseguir la visa para Benedetti? Yo no tengo nada que ver con visas. Claro que sí, dijo Salazar, porque es obvio. ¿Eh? Entonces, qué nervio, tan descarado que decirle esto. Aquí está presidente de un subcomité del Congreso pidiendo al gobierno, a la administración, ayuda para ayudar al Congreso. Y no lo va a hacer. Entonces dijo, aquí para los latinos, ¿va? Dijo Nichols, pero mire, usted no necesita que él venga aquí. Los colombianos pueden encargarse de investigar y de procesar esa situación. Oh, entonces, Brian Nichols, ¿usted quiere que todos nosotros creamos que el gobierno de Petro iba a investigar en una forma imparcial al presidente Petro y la gente alrededor de él, y que si eran culpables, que iban a quedar condenados? ¿Quiere que nosotros creamos esto? Va, entonces nosotros no estamos en el planeta Earth, estamos en Mars. ¿Va? ¿De qué está hablando este idiota? Cree que estaba burlándose del Congreso. ¿Y dónde está el seguimiento? ¿Dónde está el seguimiento? No hubo ningún seguimiento. Nada. Porque este es el problema del Congreso. Este Congreso de Estados Unidos, su trabajo, su deber constitucional es supervisar el organismo ejecutivo. Pero no lo está haciendo. Y ahí tenía enfrente suficiente indicación de criminalidad para seguir por lo menos investigando y llevando a cabo audiencias para exponer ante el público estadounidense qué realmente pasa. Ese es el trabajo del Congreso. Uno es legislar y el otro es supervisar. Entonces, ellos no cumplen, no estaban cumpliendo. Y pues, en esa misma audiencia, el representante, ¿cómo se hace el nombre? Se me va. Keith Self, de Texas, le preguntó a Todd Robinson, ¿México es un estado fallido? No. Eso sí que es difícil creerlo. y Robinson dijo, nosotros, INL, eso es la Organización contra Narcóticos del Departamento de Estado, se llama International Narcotics and Law Enforcement Bureau, INL, la abreviación. Entonces Robinson dijo, nosotros, porque él encabezaba INL, nosotros estamos activos contra los carteles. Ajá. ¿Y cuál es el resultado? Todos hemos visto el resultado. Más drogas, más migrantes ilegales y más delitos.
Entonces, ¿de qué está hablando Todd Robinson? ¿Va? Y es él, ¿va? Qué sorpresa, que en mi opinión dirigió el fraude electoral en Guatemala en 2023. Porque el régimen de Biden necesitaba que Guatemala siguiera como puente, como abierto para los flujos ilegales de drogas y personas, porque esto era la agenda de ellos. Entonces, Jimmy Morales, el expresidente, Alejandro Giammattei, expresidente, cuando ellos en su ejercicio, por cualquier otra cosa, que hay mucha crítica de ellos, yo no los defiendo, pero tampoco los ataco. Lo que yo noto es que ellos dos intentaron pelear contra la migración ilegal y contra el narcotráfico. Ahora, hay quienes dicen que facilitaron narcotráfico. Muy bien, traiga las pruebas y en Guatemala pues hubiera sido posible, especialmente con Consuelo Porras, si tuvieran pruebas. Y eso es la calumnia contra ella, que ella los protegería. Ella no protegería a ningún narco, nunca. Entonces, simplemente no tenía denuncias, no tenía la base para acusar. Cuando ha tenido la base, ha actuado. Entonces, que Estados Unidos estaba promoviendo esa criminalidad. Y lo que me di cuenta, no es solo Guatemala, es en todo el mundo. Y América Latina especialmente, que todos los latinos, esa es la razón que yo te puse un mensaje, ¿vale? Porque la entrevista que hiciste con Consuelo Porras fue excelente. Y yo cuando lo vi, yo pensé, la gente tiene que saber por qué los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ha mentido, ha demonizado a Consuelo Porras, y que todo lo que la gente escucha y cree, que se den cuenta, son mentiras concebidos en Washington, difundidos a través de su multitud de ONGs, organizaciones internacionales, que ellos manejan, que todo el mundo dice, mira ese Porras, hay 40 países que dicen que ella es corrupta. Sí, porque el Departamento de Estado ha trabajado con cada uno de ellos y les ha dado algo a ellos a cambio. Y no es muy difícil, porque esos países son lo que dicen progresistas. Para mí no hay ningún progreso. Eso es una mala descripción de esa gente, sino que lo que hay es una criminalidad sin límite, porque nadie les hace responsable a esa gente. Y si Estados Unidos se va a salvar, tiene que identificar esas personas como Robinson y Nichols, y estoy seguro que hay muchos más, no son los únicos. Hay que identificarlos y exponerlos ante el público, y el gobierno de Trump tiene que tratar de desmantelar la organización que ellos tienen, que está traicionando Estados Unidos desde adentro. Y todos los países de América Latina tienen interés que eso suceda. Si están mirando cada uno su propia situación, el enemigo de todos nosotros son esos traidores dentro del gobierno de Estados Unidos. Ahora, es difícil para los que no son estadounidenses decirlo. Yo se lo puedo decir porque estoy peticionando, haciendo petición a mi gobierno. Estoy diciendo, yo lo que he visto es eso. Ustedes tienen que abrir los ojos y tienen que actuar. Y deben de actuar. Ahora,
los de América Latina, lo que ellos tienen que hacer es entender que cada país lo que necesita es trabajar para establecer el Estado de Derecho. Que eso es la única forma que les pueden salvar. Estados Unidos igual. Estado de Derecho. Hacer valer la ley. Porque cuando el gobierno puede violar la ley, no hay libertad. No hay existe. Steve, yo quería hacer unas precisiones. Por ejemplo, cuando se habla de estos burócratas que están insertos en el Departamento de Estado y en otros de las agencias del gobierno, estamos hablando muchas veces de funcionarios de carrera con poder autónomo, redes ideológicas o burocracia que aprendió trampas o que fue cooptada por las organizaciones criminales, porque es muy importante lo que nos estás diciendo y particularmente si tenemos el concepto que han dado algunos cooperantes del gobierno de los Estados Unidos en el Departamento de Justicia, como por ejemplo te traigo a colación el Pollo Carvajal. Él señaló que había una lista de personas que habían sido enviadas desde el inicio del régimen de Hugo Chávez y eso no era nuevo para mí. Nosotros habíamos revisado ya con antiguas personas que estuvieron en el régimen al inicio cuando estaba Chávez y ciertamente habían insertado figuras que hoy en día son o ciudadanos americanos, tienen cargos y son a veces hasta funcionarios de carrera en el Departamento de Estado. Pero no fue Hugo Chávez ni Maduro el que siguió el asunto. Esto viene sembrado desde Cuba y de otros regímenes, como tú bien lo has planteado. Cuba sembró y Manuel Rocha es uno en 1.000.000 de todos los que pueden estar infiltrados y simple y llanamente tienen funciones o de operadores activos que ofrecen información y obstaculizan la toma de decisiones en contra de lo que el gobierno de los Estados Unidos eventualmente sería, a ver, vamos a tomar decisiones en contra del régimen de Delcy Rodríguez. Y esta gente sale y lo obstaculiza y trata de cambiar la posición hacia unos intereses que más bien lo favorecen. Es decir, infiltración y cocción de todo lo que tiene que ver el Departamento de Estado. Lamentablemente no es allí únicamente, hay agencias de inteligencia que están infiltradas también. Y te pregunto esto porque también, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién manda y dice, ok, porque escuchamos a Kash Patel en el FBI diciendo que vamos a limpiar y el de la CIA vamos a limpiar, pero ¿se puede lograr limpiar esto o va a permanecer el reino de la impunidad? Porque en la medida que permanezca el reino de la impunidad, en esa misma medida lo que tú estás planteando, es decir, está cayendo Estados Unidos no por un ataque de drones de China o de Rusia, sino internamente se está pudriendo. Sí, sí, Mike. Esto es el punto clave para el mundo, lo que acabas de hacer. Porque si no lo pueden hacer, estamos todos en una mala situación y va a ganar la tiranía. Pero si lo podemos hacer, podemos liberar a Estados Unidos y eso va a ayudar a liberar otros países, va a poner un modelo que otros países pueden intentar liberarse y establecer un Estado de Derecho y tener, por lo menos, intentar tener justicia. Ahora, el asunto es cómo, por ejemplo, mencionaste Kash Patel. Él tiene un trabajo importantísimo que hacer. Pero él lo único que puede hacer es investigar. Y él entrega su información al Departamento de Justicia. Son ellos que tienen que acusar penalmente. Bueno, si intentan identificar esos traidores, y no estoy diciendo que no lo deben de hacer, lo tienen que hacer. Pero hay tantos. ¿Dónde empiezan? ¿Con quién? Lo tienen que hacer estratégicamente. Pero el problema con persecución penal es que es muy tardado, es tedioso.
porque en los Estados Unidos la meta es para condenar a alguien en un juicio penal. Necesitan prueba más allá que una duda razonable. Esto no es fácil. Hay que construir el caso. ¿Cómo se llama? El que defiende, ¿no? El acusado tiene derechos. Y hay que respetar esos derechos porque es la base de la libertad. No hay que darle poder ilimitado a ningún gobierno en ninguna parte. Ese es el problema. Nosotros estamos peleando para la libertad en contra de gente que no respeta ninguna regla, que hacen cualquier cosa. Estamos peleando con una mano atado atrás de la espalda, pero no tenemos alternativa, porque si nosotros rompemos esto y empezamos a condenar gente sin pruebas y en violación de la ley, entonces somos exactamente como los que estamos peleando, como Maduro y Delcy Rodríguez y su hermano y Bernardo Arévalo y todos esos tiranos. Bueno, Arévalo no es tanto tirano porque es demasiado incompetente para ser un tirano. No es un Fidel Castro, que es un tirano muy competente. Entonces, ¿y quién estaba atrás de Maduro? ¿Va? Bueno, Maduro de Chávez, Fidel Castro. ¿Y quién lo hizo? Fidel Castro. ¿Va? Entonces, no creo que Chávez tuvo la competencia de Fidel Castro, pero bueno, entonces el punto ahí es que si intentamos identificar a los traidores por la vía de persecución penal, eso nos va a llevar demasiado tiempo. La forma realmente que lo debemos de hacer en los Estados Unidos es con el Congreso. El Congreso debe de llevar a cabo audiencias y investigaciones y ellos no tienen, no es una persecución penal. Lo único que puede pasar que podría tener efectos penales es si van al Congreso y declaran falsedades o si declaran algo que es verdad, que es un delito, entonces sí pueden ser perseguidos por el Departamento de Justicia. Pero no es el punto. Y no necesitamos mandar todos estos a la cárcel. Lo que necesitamos es exponer ante el público para que el público se dé cuenta que existen, se dé cuenta de la traición, del sufrimiento. Si miramos nosotros que entendemos eso, por ejemplo, los migrantes, ¿va? ¿Cuánto ha sufrido? ¿Cuánto mujer violada? ¿Cuánto niño muerto? ¿Cuánto niño explotado sexualmente y laboralmente? ¿Y cuántas personas en general que sufrieron o que se murieron y que viven mal todavía porque tienen que seguir pagando el cartel para el resto de su vida? El cartel está en todos los estados de los Estados Unidos y exige el pago a esa gente, y si no pagan hay consecuencias. Esa pobre gente son víctimas. ¿Y esto, víctimas de qué? Una política a propósito del Partido Demócrata, ayudado por algunos republicanos. Entonces, no es migración para ayudar, eso es migración para destruir. Entonces, los demócratas son los mentirosos más grandes que hay, porque dicen una cosa, pero hacen algo totalmente opuesto a lo que dicen. Pero entonces, ¿cómo vamos a destapar todo eso? Y yo lo que pienso es que ese es el trabajo del Congreso, porque el Congreso tiene que preguntar, bueno, ¿por qué es que hay una política exterior que ejecutan gente que trabajan por el gobierno en contra de la ley, en contra, en algunos casos, ahora que Trump es presidente, la gente que están ayudando
a Delcy Rodríguez, a Bernardo Révolo, están cometiendo delitos. ¿Va? ¿Y dónde está la responsabilidad de todo eso? ¿Por qué los vamos a dejar? Entonces, que convenga investigaciones y audiencias en el Congreso y que expongan ante el público esos horrores. Porque hay delitos horribles. Yo acabo de mencionar la cosa de migración, porque ¿qué delito es peor que abuso de niños? Hay graves delitos en el mundo, eso es cierto, pero niños son indefensos. ¿Cómo vamos a permitir el secretario de Home Health and Human Services, o sea que salud y servicios humanos, Robert F. Kennedy Jr., él dijo hace un año, casi hace un año, que su departamento, bajo la administración anterior, fue responsable por traficar 300,000 niños migrantes. ¿Cómo es eso? Y esto ha sido denunciado en el Congreso. Una audiencia 19 de noviembre de 2024. Habían 4 testigos, uno por los demócratas, pero no pudo negar los errores, y 3 testigos. Ahí lo que contaron esa gente de órganos de niños vendidos, pero los sacan estando vivos y los venden. Esto es un resultado de la migración ilegal promovido por el régimen de Joe Biden, ayudado o en conjunto con el cartel de los soles y los diferentes carteles que son parte de eso. Entonces, ¿qué cosa puede haber que es peor que eso? ¿Y dónde está la indignación del público estadounidense? No sé dónde está. Yo he escrito sobre eso, he hablado sobre eso. Hay varios como esos personas que declararon que trabajaron en el gobierno, que vieron esto, que tienen gran coraje, ¿va? Como Tara Rodas, por ejemplo. Es increíble, ¿va? Que ahí vienen. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la reacción? ¿Dónde está la indignación? Pero si nosotros queremos salir de esa criminalidad, y si los países de América Latina no quieren ser víctimas de los traidores estadounidenses de dentro de su gobierno, es necesario que todo el mundo se dé cuenta y que todo el mundo insista en acciones. Y en mi opinión, los estadounidenses deben de estar insistiendo en que el Congreso cumpla con su trabajo. Porque si no, el público no va a saber, porque los medios, hay medios, este programa, por ejemplo, es uno, y hay una multitud de otros, pero los medios tradicionales de Estados Unidos están suprimiendo la verdad. Bueno, las cadenas originales de televisión y los grandes periodos, los grandes periódicos, ¿va? Pero ahora hay algo nuevo, ¿va? El teléfono inteligente. Ese teléfono inteligente, la gente recibe sus noticias. Esas noticias son manejadas por empresas como Google y Apple, que no están diciendo la verdad, están suprimiendo la verdad y están promoviendo mentiras, porque ellos están alineados con los tiranos. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque es donde ganan su dinero. En China. Sí. Steve, una pregunta interesante que quiero hacerte, porque hemos dicho que no solamente es, por ejemplo, el Departamento de Estado el que está cooptado, tú lo has investigado, tú has trabajado ese tema, y hay otros. Dices el Congreso como una alternativa.
va a haber una renovación del Congreso en el noviembre de este año y aquí también se ha planteado una revisión, por ejemplo, de los fondos que se utilizan para las campañas electorales. ¿Quién paga las campañas electorales y si hay o no interferencia de actores externos, como ocurrió, por ejemplo, las denuncias que se hicieron que no llevaron a nada, obviamente, en el caso del alcalde de Nueva York, el señor Zoran Mandani, pero muchos otros. Es decir, hay una interferencia de actores o se manipula la estructura jurídica que hay y por supuesto que lleva a la ruptura de la transparencia en materia de las donaciones. ¿Por qué te traigo esto a colación? Porque si es el Congreso el que tiene la responsabilidad de poner fin a la impunidad y ese mismo Congreso está también interferido por fondos provenientes de actores que no necesariamente están de acuerdo con los principios y valores de los Estados Unidos o simple y llanamente vienen de países hostiles, tú los has descrito, que son regímenes autoritarios que buscan no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global, imponer sus modelos que obviamente niegan lo que es Estados Unidos, Estado de Derecho, eso que tú estabas planteando tan claramente como lo que es que el Departamento de Justicia persigue y acusa, pero unas reglas estructurales del gobierno estadounidense de lo que es la defensa obliga a que se den una serie de criterios porque este gobierno no va a hacer lo que hacía Maduro, que mete, porque todavía se hace, ¿no? Mete a quien piense mal o a quien vaya en contrario a lo que ellos dicen. Igualmente pasa en China o pasa en Irán o en Rusia. Es decir, estamos hablando de la imposición de un modelo a través de diversas vías, es la penetración por diversas vías. Y el Congreso también está penetrado. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en múltiples oportunidades y ahora lo podemos ver más porque se requiere una mayoría para tumbar todas las acciones del actual gobierno que obviamente no le simpatizan esos regímenes. Sí, es cierto, Maya. Es que el problema del Congreso es que está sujeto a las fuerzas, los corrientes políticos dentro del país y los grandes intereses como Apple, Google, que tienen mucho dinero. Ellos van a estar intentando que ninguna investigación de parte del Congreso vaya a lograr nada. Entonces, los congresistas van a recibir presiones. Ahora, Trump tiene que estar consciente de eso. Si dependemos únicamente del Congreso, no va a pasar nada. Trump, que tiene la credibilidad con el Congreso, y lo hemos visto porque logró mucho éxito en la legislación de crítico, Trump tiene que insistir y tiene que decirles, ustedes tienen que cumplir, ustedes tienen que investigar. Naturalmente, va a haber gente que van a estar diciendo a Trump, oh no, si hace eso, va a perjudicar la seguridad nacional, que tenemos nuestros agentes, que tenemos amigos en Venezuela o en Guatemala, y que vamos a crear problemas para estos amigos si hacemos todo eso público. Mentira, eso no es cierto. Y si hay algún riesgo de esa naturaleza, no es nada comparado con el precio de no actuar. Entonces, si Trump quiere liberar a Estados Unidos, si Trump no quiere que vuelva la misma cosa que lo trató de llevarlo a la bancarrota, a la muerte o fuera del boleto y a la cárcel, a Trump lo atacaron ilegalmente, no hay nada, ningún fundamento y con violaciones de ley. Trump ha sido uno de los mayores víctimas de ese sistema corrupto. Y él
logró ganar la presidencia a pesar de eso. Y ellos están alineados ahora en contra de él. Están tratando de sobrevivir su periodo. Y lo que es necesario es que Trump se dé cuenta y que tome actuaciones concretas con los ojos abiertos para romper ese sistema. Y si no lo hace, y especialmente con esos traidores dentro del gobierno, si no lo hace, bueno, él va a cumplir 80 años ahorita en julio, ¿va? Pero tiene hijos, tiene nietos, los van a atacar a ellos, como lo que hizo su hijo Eric, escribió un libro, Under Siege, ¿va? Y denunció todo eso. Vuelve a pasar si no toman esas acciones para denunciar eso. Y te voy a decir alguna cosa más, que es como empezamos realmente por la entrevista que hiciste con Pablo y con Consuelo Porras. Porque si miramos lo que ha pasado con Consuelo Porras, es un microcosmo de esto lo que estamos hablando. Porque Consuelo Porras llegó por grietas en el sistema en Guatemala. Lo intentaron, lo tomaron el Ministerio Público en 2010 con el traidor de Stephen McFarland, ex embajador, y Carlos Castrezana, el comisionado de CICIG. CICIG, para tu audiencia, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, creada por las Naciones Unidas con el Estado de Guatemala. Eso fue creado para criminalmente tomar Guatemala. Y todo lo que dijeron es mentira, es para engañar a la gente, simplemente. Y todo eso salió en el Congreso de Estados Unidos y una comisión de verdad en Guatemala. Pero entonces, ellos tomaron Guatemala. No pudieron intimidar, controlar la Comisión de Postulación de Fiscal General 2014 y Otto Pérez nombró a Telma Aldana, probablemente para proteger a él, pero eso no pasó porque él no iba a tener poder. El Departamento de Estado sí. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron a Aldana, supongo, dos alternativas. Vaya a trabajar con nosotros en nuestra agenda o le vamos a meter presa a usted. Entonces escogió pues ganar, robar un montón de dinero y ahí está protegido en los Estados Unidos, protegido en Estados Unidos todavía. Va. Entonces, en 2018, ninguna manera pudieron pensar que Consuelo Porras podría tener otro periodo. Entonces, la gente de la embajada trataron de controlar la lista de 6, de que el presidente tenía que escoger de esa lista de 6. Va. Entonces, Consuelo Porras, ella nunca ha sido política. Y probablemente leyeron lo que ella había dicho y cometieron el error de pensar que era un izquierdista. ¿Va? Entonces, la dejaron pasar en la lista y Jimmy Morales, poniendo ojo y atención, la escogió. Pero ella no pudo hacer mayor cosa. Pero para quienes sabemos lo que realmente pasó, es que Iván Velázquez, uno de los más corruptos en el mundo, un colombiano, que Judicial Watch, que es una entidad muy importante, una ONG muy importante en Estados Unidos, publicó diciendo que él estaba alineado con la FARC en Colombia. Entonces, este Velázquez tiene una historia y ya como ministro de Defensa de Colombia por 2 años comprobó su corrupción. Y entonces, ese Velázquez quería que Porras hiciera las cosas como Aldana hiciera las cosas, al estilo de él, quiere decir, sin importarle un pepino la ley. Y Consuelo Porras no estaba de acuerdo. Ella dijo, no, hay que hacer las cosas así, así. No legó. No es que ella dijo, mire, no venga aquí.
lo que ella dijo, si usted va a solicitar cosas aquí, va a decir que debemos hacer esto y el otro, muy bien, pero tiene que ser de conformidad con la ley. Y la CICIG y Velázquez estaban acostumbrados a hacer lo que quería, sin ninguna limitación. ¿Y de dónde vino eso? De la Embajada de los Estados Unidos. Simplemente. Entonces, Consuelo Porras no pudo hacer mucho ahí. Lo que ella hizo fue empezar a trabajar, como dijo la otra noche, a trabajar el Ministerio Público. Tenía, si me recuerdo, 64 municipios que tenía representación del Ministerio Público. En 3 años logró con los 340 municipios de Guatemala. Esto es una gran cosa. Y ha seguido agregando fiscalías y expandiendo las actividades, que es una protección para la población, es lo que hizo. Ahora, en 2016, Todd Robinson, supongo que todo el mundo sabe quién es Todd Robinson, ex embajador, estuvo en Venezuela. Sí. Como chargé d'affaires, encargado de negocios, en 2018, como no hubo embajador, lo mandaron ahí y Maduro lo expuso. Yo no sé, no tengo cómo saber, pero no sería ninguna sorpresa para mí si Maduro y Robinson se pusieran de acuerdo para que lo expusiera. ¿Y por qué? Porque al expulsarlo, él quedó como un héroe en el gobierno de Trump. Crearon una posición para Robinson, asesor especial para Centroamérica. Entonces, Robinson inmediatamente regresó a meterse en Guatemala, que era su pasión. Entonces, el cartel ya tenía otro amigo del activo dentro del gobierno de Estados Unidos. Entonces, mucho mejor para Maduro tener Robinson en Washington cometiendo delitos que tenerlo ahí en Venezuela. No ayudaba a Maduro en Venezuela y no necesitaba ayuda porque él tenía completo control en ese tiempo. Entonces, que Robinson se impuso en Guatemala en 2016 para ser Gloria Porras magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Él intimidó a los líderes del Congreso para que nombrara a Porras. Y Porras manejó la Corte en una forma totalmente corrupta y ilegal. Y Jimmy Morales nunca tomó las medidas que hubiera podido tomar, porque eran difíciles. Nada fácil, no era como, ok, firmo esto. No, hubiera tenido que hacer cosas bien serias, legales, pero bien serias, y hubiera tenido que enfrentar a Estados Unidos. Pero no lo hizo. Pero escogió Consuelo Porras. Si Porras hubiera despedido a los fiscales, agentes del Departamento de Estado, Gloria Porras y su corte ilegítimo hubiera denegado eso, lo hubieran cancelado el despido y hubieran ordenado que regresara a su trabajo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Jimmy Morales expulsó el embajador de Suecia, no me recuerdo su nombre, expulsó el embajador de Suecia, la Corte de Constitucionalidad anuló la suspensión. Ahora, la Constitución de Guatemala es clarísima. En Estados Unidos la misma cosa. El presidente tiene jurisdicción en materia de política exterior. Entonces, la Corte no tuvo nada que ver, nada, en anular la expulsión, declaró persona non grata al embajador sueco. Entonces, ¿cómo es eso que un país puede aceptar? Es absurdo. Entonces, Consuelo Porras, si hubiera despedido a Juan Francisco Sandoval,
¡Pum! Anulado por la Corte Constitucional. Entonces, en 2021, en abril, cambió la Corte de Constitucionalidad. Guatemala recuperó control de su corte, o sea que lo tenía antes el Departamento de Estado. El Departamento de Estado podía ordenar cualquier resolución que quería. La gente tiene que entender eso. Los guatemaltecos no lo entienden, no entienden qué tan nefasto son esos traidores en el Departamento de Estado. Y el mensaje para Venezuela, para Colombia, para todos, para Brasil especialmente, todos los países, es que estos traidores adentro de Estados Unidos son capaces de ayudar a los tiranos en todos los países para que violen la ley para su agenda política. Esto lo hacen por todo lado. Lo hicieron en Brasil con Lula, en Perú con Castillo, en Chile con Boric. Petro, sí, ayudaron también a Petro en diferentes formas. Y nunca han realmente atacado al régimen cubano o venezolano, aún con Trump en la presidencia. Ahí estaba muy bien. ¿Va? ¿Y por qué? Porque tiene los traidores adentro que están oscureciendo, están tratando de confundir todo el mundo con mentiras, con supresión de la verdad. Entonces Estados Unidos no ha sido efectivo en América Latina por esa razón. Por eso China, ahora quejan, China está por todos lados. Hay que neutralizar China. China no es un buen socio. Ellos se meten en un país y vuelven dueños del país. Entonces, eso no conviene a ningún país. Pero, ¿y quién nos está ayudando? El Departamento de Estado. Es que no pueden penetrar así. Si Estados Unidos está actuando para el beneficio de Estados Unidos, en conjunto con sus aliados en América Latina, los chinos nunca hubieran podido ganar la influencia que han ganado. Y esto casi nadie habla de eso. No entiendo por qué. ¿Va? Tal vez no hay dinero en decirlo, pero yo no hago eso por dinero. Y lo he escrito varias veces. Y todo el mundo está libre para examinar. Y yo lo único que quiero, yo no quiero convencer a nadie de nada. Lo que yo quiero es que abran los ojos y que examinen las cosas. Y esto es lo que se trata. Entonces, en 2021, cuando Guatemala recuperó su Corte de Constitucionalidad, 2 meses después, 3 meses después, Consuelo Porras despidió a Juan Francisco Sandoval. Juan Francisco Sandoval había sido un fiscal de una organización que se llama Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, y él era realmente un peón de la CICIG. Crearon ese puesto para que la CICIG pudiera controlar el Ministerio Público. Entonces, Consuelo Porras no estaba para permitir eso. Sandoval había engavetado un caso penal por 2 años y él no reportó, como era su obligación legal. Ese caso se llama Aso de FIR a la oficina de la fiscal general. Esto es un delito. Cuando Porras despidió a Sandoval, mencionó este caso en sus declaraciones, que él no había cumplido con reportarlo. El Departamento de Estado, 2 meses después, sancionó a Consuelo Porras. Y en la sanción, y cualquiera lo puede ver en el sitio de web del Departamento de Estado, ahí pusieron por haber despedido a Juan Francisco Sandoval, un fiscal que peleaba contra la corrupción. Este Sandoval era una de las personas más corruptas. Un juez, en un caso de la CICIG, había certificado lo conducente a lo penal
en un caso donde Sandoval había coaccionado testigos y los testigos declararon que Sandoval los había coaccionado para que declararan falsamente. Y hay muchos ejemplos de la misma cosa. Y el caso Odebrecht, eso es otro. Sandoval se fue a Brasil. Primero no tiene nada que hacer fuera de Guatemala. ¿Qué está haciendo en Brasil? Y otorgó un finiquito. Él no puede otorgar un finiquito, es un fiscal. Solo el procurador de la nación puede otorgar un finiquito civil. Entonces, era más que obvio, y hay caso tras caso tras caso, donde este Sandoval había violado la ley. Entonces, viene el Departamento de Estado, sanciona a Porras, diciendo que Sandoval es un fiscal anticorrupción. Ajá. Eso es como decir que una culebra venenosa es como tu perito. No, hay que reconocer la culebra venenosa, si no, le va a picar. Entonces, y le puede matar. Entonces, que 10 meses después de que Sandoval fue despedido, su sucesor, Rafael Curruchiche, había obtenido 14 órdenes de aprehensión para gente en ese caso. Hay que recordar, el caso fue enviado al Ministerio Público por el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, de los Estados Unidos. Porque esa organización no gubernamental, la ONG, ASODEFIR, había tomado el dinero otorgado por AIDE, gobierno de Estados Unidos, y lo había usado para otro propósito más que lo que apareció en el contrato. Entonces, eventualmente averiguaron que compraron acciones en un banco. Increíble. El gobierno de Estados Unidos no le va a dar dinero para que compren acciones de un banco. Eso es absurdo. Pero eso es lo que pasó. Entonces, eso quiere decir, y eso salió más o menos en mayo de 2022. En junio de 2022, Juan Francisco Sandoval estaba con Anthony Blinken, ex secretario de Estado de Estados Unidos, en ese momento secretario, en Panamá. Y Blinken le escribió una carta. ¿Cómo se llama la carta? Porque Sandoval publicó la carta en su cuenta de X. Y esa carta decía, le aplaudía a Sandoval por ser un luchador contra la corrupción. Y con su mano, Blinken escribió en la carta, gracias por su liderazgo. Ahora, este Sandoval había obstaculizado una investigación de lavado de dinero del gobierno de Estados Unidos. Y aquí está el Departamento de Estado dándole galardones y diciendo que es una excelente persona cuando es público que ha cometido delitos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque Sandoval era su agente. Y como él tenían varios fiscales, tenían jueces como Eric Gaifán, por ejemplo, que Eric Gaifán, y Gloria Porras, sus resoluciones ilegales son notorios. Entonces, el Departamento de Estado está suprimiendo la verdad y promoviendo la mentira. Eso es contra Consuelo Porras porque ella actúa de acuerdo a la ley. La información que tiene Consuelo Porras de todo lo que ha hecho esa gente, y esta gente no lo hicieron por su propia, bueno, tal vez cometieron delitos,
¿va? Por su propia cuenta, y entonces el Departamento de Estado los tenía que defender contra responsabilidades por esos delitos, porque cometieron tantos delitos ejecutando la agenda de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, su agenda legal, que tenían que defenderlo. Y ahí está precisamente el punto. Si la gente de Trump trabaja con Consuelo Porras, se van a dar cuenta. Y yo no estoy hablando de la gente así, de los operadores, como ella mencionó. Es cierto, ella trabaja bien con los ejércitos estadounidenses. ¿Pero por qué? Porque está trabajando con la gente que simplemente ejecuta. No está hablando con el nivel gabinete, con el nivel ministro. Ahí está el problema. Si los ministros de Trump se juntara con Porras para trabajar con ella, esto hubiera sido bueno para Estados Unidos porque hubieran hecho cosas contra el narcotráfico, contra tráfico de personas, incluyendo niños. Entonces, los traidores no querían que Trump y su gente supiera. Yo no sé qué dicen, ¿va? A mí me han dicho, ellos dicen que Porras eso, que Porras lo otro, yo no sé. Pero es obvio y evidente que dicen que es corrupta. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden decir eso y no tienen que proveer ninguna prueba? ¿Dónde están las pruebas? Si ella ha cometido un delito, bueno, traiga las evidencias y acúsela. Acúsela en Estados Unidos. Ellos lo han hecho antes. ¿Dónde está el juicio contra Porras? No existe. ¿Por qué no existe? Porque no tienen nada. Yo conozco gente en Guatemala que me han dicho que el ex embajador Tobin Bradley ha dicho que él no tiene ninguna prueba contra Porras. ¿Por qué lo admitió? En privado, tal vez puede hacerlo en público. No, ella es el diablo. Ella es un criminal. Protege la corrupción y ataca a la gente que lucha contra la corrupción, como Juan Francisco Sandoval y Eric Caifán. Qué mentira más grande. Entonces, como Consuelo Porras investigó el fraude electoral, ella tuvo que investigar ese fraude. Recibió más de 1,000 denuncias. Entonces, cuando el Ministerio Público recibe denuncias, tienen que investigar. Tal vez no es nada. Si yo presento uno y digo, Arevalo, abandone el Palacio Nacional porque me pertenece, no tiene que pensar mucho antes de ponerlo en la basura, porque ¿dónde está mi titularidad de la casa presidencial? No existe. Sería una estupidez, pero es un ejemplo absurdo. Pero al mismo tiempo, ese es el punto. Tienen que mirar toda denuncia que entra y desechan. Y desechan. Y si hay algo, siguen y siguen. 2,000 denuncias. Y investigaron. Y eventualmente descubrieron más de 8,000 hojas de adhesión al partido Semilla, que estas hojas fraudulentas. Un partido político tiene que tener más o menos 25,000 hojas o adherentes, miembros del partido, para lograr la inscripción. Entonces, con todo ese fraude, no llegaron al mínimo y tienen responsabilidad por el fraude también. Entonces, un juez canceló a Semilla. Estados Unidos intimidó a los magistrados, al sector privado, para que no aplicara la ley Arevalo, porque Arevalo no hubiera sido inaugurado si se aplicara correctamente la ley en Guatemala. Y hubiera sido y sería en este momento todavía removido, porque el partido quedó cancelado. Todo lo que hizo ese partido nulo como cosa de derecho, no hay que declararlo.
y todavía ahí está. Entonces, Steve, ahí sobre eso te quería preguntar, porque se lo pregunté incluso a la fiscal. No importa lo que haya pasado, no importa la interferencia o no de agentes extranjeros, hay impunidad y la impunidad se mantiene. Y adicionalmente a ello, no es únicamente en Guatemala que ocurrió el asunto. Es decir, hay interferencia desde actores extranjeros, que también lo podemos decir de China, y si no, vámonos a Perú. Ya a estas alturas del partido nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar allí. Pero, a ver, impunidad y cualquier órgano del Estado, en el caso de Guatemala, no pudo hacer nada. Yo le preguntaba, a ver, pasaron muchos años y no va a pasar nada. ¿Qué pasa cuando el guatemalteco entienda que, pues, bueno, nada, hubo un gobierno, se puede decir que ilegítimo, de acuerdo al fallo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? sí, es que tenés toda la razón. Es que este gobierno, ¿va?, es ilegítimo porque el partido fue cancelado. Es irrelevante si hubo fraude o no hubo fraude. Hubo fraude registrado. Quedó cancelado. Cualquier persona que quiere ir al registro de ciudadanos puede ver la evidencia. Ahí está. Consuelo no puede inventar eso. Nadie puede inventar eso. Ahí está, en el registro público, y ahí están los estudios donde establecen la falsedad de las firmas, o que el firmante no bebía en el momento de firmar, cosas así, ¿va? Entonces, que eso es más, no es ni discutible, pero ellos confunden a los guatemaltecos y yo sigo escuchando. Pero Estados Unidos no puede ser eso. Sí, lo puede ser. Ellos no entienden qué pasa con Estados Unidos. El problema es que los estadounidenses muy pocos entienden qué pasa con Estados Unidos, porque no han vivido eso, no han visto esa traición que sucede dentro del gobierno. Y esa traición no solo está perjudicando los países de América Latina donde trabajan esos traidores, no, está perjudicando a los Estados Unidos y su población en muchos sentidos. Y esto es parte de lo que hablamos antes, que Trump tiene que exponer eso ante el público. Tiene que dirigirse, tiene que hacer algo. Y si pierde las elecciones en noviembre, si ganan los demócratas cualquiera de las dos cámaras del Congreso, la gente de Trump se murió, sigue siendo presidente por 2 años, pero no va a poder hacer casi nada. Lo van a enjuiciar, o no van a pasar nada de lo que él quiere, y lo van a socavar en todo lo que le pueden socavar, esperando 2028 con una nueva elección. Y no hay otro Trump, ¿va? Vance puede ser muy bueno. Rubio, él ya demostró, es que, ¿cómo es que dejó a Revelo por 1 año en poder? ¿Cómo? Entonces, aunque Rubio no es el responsable, quién sabe quién es, pero pongámosle que él no es, ¿va? Él dejó a la gente dentro del Departamento de Estado, dejó a Bradley Ventrell por 1 año bajo Trump, y ellos ayudaron a Revelo con narcotráfico, con flujos ilegales, bueno, no tanto de migrantes ilegales porque Trump cerró la frontera, pero de todas maneras, ellos trabajaron en contra de los Estados Unidos. María Salazar, en su carta de 4 de noviembre, dijo que Ventrell llamó a 3 magistrados de la Corte Suprema de Guatemala porque no querían que Claudia Paredes fuera electa. Eso fue, creo que en octubre. ¿Por qué? Porque Ventrell estaba tratando de ayudar a Revelo, porque la Corte Suprema decide qué antejuicios va para el Congreso. Y hay una serie de otras cosas. Y participa
en los procesos de escoger fiscal general y magistrados del Tribunal Supremo Electoral y eligen un representante, un magistrado para la Corte Constitucional. Entonces querían controlar eso. Entonces, ¿qué pasó? Ventrell se fue y a las pocas semanas ahí está Claudia Pérez, es presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. ¿Va? Qué coincidencia. ¿Eh? Entonces, ¿quién en el Departamento de Estado es responsable por haber permitido que esos dos traidores nombrados por Biden se quedaran en Guatemala socavando a Trump durante un año de su gobierno? ¿Dónde está la responsabilidad? No hablan de eso. Y piensen en eso, que viene John Barrett, y supuestamente John Barrett muy bueno. Yo conozco personas que lo conocen, dicen que es MAGA, o sea, que apoya a Trump y él acepta su papel como funcionario y Trump es el presidente. Excelente, eso es la ley, así tiene que ser. Pero ese Barrett no habló con Consuelo Porras. ¿Por qué? Yo no te puedo decir por qué, pero basado en todo mi conocimiento, yo tendría que decir que alguien en el Departamento de Estado lo prohibió que se juntara con Consuelo Porras. ¿Y por qué? Porque ellos, como dije antes, tienen que proteger a su propia gente, a Nichols, a Robinson, porque Consuelo Porras tiene información de la actuación de esa gente, no que es específicamente contra ellos, contra sus agentes. La cosa que hicieron sus agentes, ellos trabajaron con gente del Departamento de Estado como Todd Robinson y Brian Nichols y otros. Samantha Power es uno de los demás ex jefe de AID. Entonces, ellos podrían quedar señalados, expuestos por sus delitos si trabajan con Porras. Entonces le dan una orden: no trabaje con Consuelo Porras. Entonces ese padre que se fue a visitar a Claudia Pérez en la Corte Suprema hizo un buen trabajo ahí y por lo que yo he escuchado, tratando de enderezar algunas de las cosas negativas de sus antecesores, pero ahora dicen que se fue. Yo no sé, entiendo que se fue a Venezuela para ser encargado de negocio. Eso te quería preguntar, Steve, porque John Barrett se fue a sustituir a Laura Dow en la encargaduría de negocios y bueno, no sabemos si va a subir como embajador, nadie sabe nada, pero está en Venezuela. ¿Qué influencia puede tener, tomando en cuenta que tú mismo has planteado que, a ver, Venezuela tiene influencias porque la sembró y el mismo Pollo Carvajal, que ahora colabora con la justicia, lo había planteado antes de ser cooperador del sistema de justicia de los Estados Unidos? Es decir, si estos pertenecen a un grupo, ¿qué puede esperarse? ¿Qué puede esperarse? Porque hay una apertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y una apertura de la economía, de los negocios y de la presencia estadounidense en Venezuela con la heredera de Maduro, pero que estuvo ahí todo el tiempo, tiene más de 3 décadas allí, digamos que más de 4 décadas allí, y forma parte de eso. ¿Qué puede ofrecer de bueno o malo este señor que, como bien dices, estaba en Guatemala en compañía de estas otras personas? Yo quisiera que aclararas eso porque hay muchos venezolanos que nos están oyendo. Buena pregunta, Mike, buena pregunta. La verdad es que en Guatemala hizo bastante bien. Eso es lo que yo he visto, lo que yo entiendo. Y supongo que va a intentar hacer bien en Venezuela. Pero no habló con Consuelo Porras. Yo quiero saber por qué. Me gustaría preguntarle a él públicamente por qué. Me gustaría saber su respuesta. Porque hubiera sido un paso positivo para el gobierno de Trump ponerse de acuerdo con Consuelo Porras. Les interesa las extradiciones. El fiscal general es el único puesto en Guatemala que puede pedir una extradición. Entonces, ¿cómo es que si es tan importante
Y eso también nos dice a todos nosotros que Consuelo Porras es honesta. ¿Por qué? Porque Consuelo Porras, como le han escrito, especialmente sus enemigos, que ella ha buscado conectes en Estados Unidos con representantes, con gente de Trump, etcétera, etcétera. Ella lo único que tenía que haber hecho es decir, mire, Bondi, cuando era fiscal general, mire Bondi, yo ya no colaboro con usted si usted no habla conmigo. Bondi hubiera tenido que hablar con Porras, pero hay un solo problema. Eso sería legal. Porras no lo pudo hacer porque no es legal. Entonces Porras aguantó toda la calumnia y difamación que le tiraron corruptamente la gente de los Departamentos de Estado de Estados Unidos. Y ella aguantó eso y todavía siguió cumpliendo con la ley, trabajando con los Estados Unidos. Mientras la gente a nivel gabinete de Trump la ignoraron. Esto es una vergüenza. Eso demuestra algo está muy mal en el gobierno de Trump. Muy mal. Y probablemente lo que pasó es que la gente del Departamento de Estado le han difundido sus calumnias y difamaciones, saber qué cosas dicen. Sabemos que no es real, porque si fuera real lo hubieran sacado públicamente. Entonces, le dicen, si ustedes van con Porras, es que puede pasar esto, puede pasar lo otro. Eso es como ellos manejan todo. Entonces, ¿quién vamos a creer de esos traidores? Deben de estar con el gobierno de Delcy Rodríguez. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a hacer Barrett cuando uno de esos le dice, mire, ¿sabe qué? Con este fulano o este fulano, no, ahí no se meta. Si tienen protección de gente que pueden ordenar a Barrett no es el embajador, es representante del presidente. El encargado de negocios es un empleado del Departamento de Estado. Teóricamente el presidente es su jefe, pero realmente él recibe órdenes del Departamento de Estado. Si alguien superior a él le dice, no puede hablar con tal persona, él no lo puede hacer. Y si lo hace, tiene un problema. No creo que sea penal, pero tiene un problema. Entonces, ¿quiénes son esos traidores y qué es que quieren en Venezuela? Probablemente quieren que el gobierno actual sobreviva durante el ejercicio de Trump para que cuando Trump ya no sea presidente, y peor si pierde las elecciones de noviembre y si pierde una Cámara del Congreso, entonces eso va a habilitar, va a hacer más fuerte el gobierno en Venezuela. Entonces, Trump, no sé cómo es que no está consciente de eso. No, francamente no entiendo, porque es obvio, evidente, como yo dije, ¿quién es responsable por haber dejado a Tobin Bradley y Patrick Ventrell socavar a Trump por un año durante el gobierno de Trump? Y ahora, ¿por qué no habló Barrett con Consuelo Porras? Esto me indica a mí que los traidores en el Departamento de Estado están fuertes. Y los guatemaltecos no entienden todo eso. Ellos todavía creen que Porras es corrupta y que no hubo fraude, y etcétera, etcétera, porque Estados Unidos llevó a cabo una guerra informática para convencer a los guatemaltecos. Tiene agentes que antes del fraude ya tenía gente preparado para decir lo que hablamos en inglés spin, o sea, las cosas, los puntos de habla para confundir a la gente, para desviar la atención de lo que es la realidad. Eso, el Departamento de Estado es experto en eso. Lo ha hecho por muchos años en muchos lugares del mundo. Y entonces lo hicieron en Guatemala y lo pueden hacer en Venezuela o Perú o Brasil o donde sea.
Entonces la gente tiene que estar consciente de eso. No hay que creer cualquier cosa, solo porque la gente lo dice o lo ve en el internet. No, hay que examinar las cosas. Yo no tengo ningún fuente de noticias en que yo dependo. Yo tengo varios que yo miro y tengo que aplicar mi experiencia y mi conocimiento. Ese es el proceso de análisis racional. Necesitamos ser más racionales y menos vulnerables a manipuleos por chismes. Hay que rechazar los chismes. Eso es como nos controlan y nos tienen como engañados porque nos quieren hacer esclavos. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que unirnos en favor de la libertad para que podamos vivir nuestras vidas. Y aún en Guatemala no es como Estados Unidos, pero los guatemaltecos tienen poder. El votante tiene poder. ¿Por qué no han conquistado Guatemala con toda su cultura perversa? ¿Va? Lo que se llama Estados Unidos woke. Esto es algo grave. Intentaron imponer una cultura que los guatemaltecos rechazan, pero los rechazaron. Esto es bueno, pero ellos tienen que entender cuál es el juego de Estados Unidos en imponer esa cultura. Lo intentaron en Afganistán también, 20 años tratando de cambiar la cultura. Es absurdo. No podemos. Y la gente tiene derecho de ser como ellos quieren ser. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que abrir los ojos. En Guatemala hay mucha gente que abrieron los ojos y dice, no, nosotros no queremos el aborto, no queremos matrimonio homosexual, no queremos romper nuestra familia, queremos hacer más fuerte nuestras familias. Eso es Guatemala. Eso es Guatemala. No lo hay en muchos otros países porque justamente se trabajó desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista mediático y se trabajó también desde adentro, porque fíjate que lo que estamos planteando es un tema de construcción de un sistema. Está deconstruyendo a Occidente por vías necesarias y estamos también, yo le digo a la audiencia que nos sigue todos los días, estamos en una guerra multinivel y esa guerra multinivel aplica en todos lados, es decir, no solamente es en Venezuela o es en Bolivia, no, estamos frente a una guerra que es global y aquí en Estados Unidos es como si se quiere la antorcha o el factor más fuerte. Pero como tú bien lo has explicado en esta emisión y te agradezco muchísimo la sinceridad y también lo explosivo de las denuncias que estás haciendo, que preguntaba, ¿se puede llevar a otro nivel esto, Steve? Es decir, ¿a dónde se puede llevar? ¿Para dónde se puede ir? ¿Dónde tú has ido? ¿Has llevado algo de, se le puede decir a Marco Rubio, a cualquiera de estos funcionarios de alto nivel o simplemente eso no se puede hacer? Hay un solo funcionario que cuenta, se llama Donald Trump. Él es un presidente no de lo normal. Es un hombre que viene del negocio privado con un gran éxito. Es un negociador número 1 en el mundo. Sabe negociar. Yo creo que nació negociando. Y el hombre es muy inteligente, pero no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. A mí lo que me preocupa, me gusta su economía, su punto de vista en muchos lugares, pero en América Latina no entiende. Y en América Latina lo está dejando al Departamento de Estado. Es un gran error. En el caso de Barrett, por ejemplo, yo escribí públicamente en mis columnas que deben de controlar a Barrett desde la Casa Blanca. Deben de entender que la gente en el Departamento de Estado van a socavar a Trump.
Y si no entienden esto, van a perder. Eso es mi preocupación, mi gran preocupación. Y Marco Rubio, yo no sé qué sabe y qué no sabe. En mi opinión, Marco Rubio no está traicionando a Trump. Eso es mi observación personal, no creo. Pero al mismo tiempo, él no controla a la gente que lo están asesorando. Y esa gente lo están socavando porque ellos tienen otro punto de vista y algunos pueden ser agentes enemigos, ¿va? Trabajando con el cartel de los soles. Seguramente hay mucha gente dentro del Departamento de Estado que son agentes del cartel de los soles. Entonces, ahí está el gran peligro. Porque si la guerra es como has dicho, la guerra es cultural. Porque primero viene la cultura, después la política sigue la cultura. Esa es la razón que odian a Guatemala los comunistas, porque Guatemala siempre ha resistido el comunismo. El pueblo indígena es individualista, rechaza el colectivismo y rechaza la moralidad perversa que Estados Unidos está tratando de imponer en Guatemala. Entonces es muy difícil que lo conquisten. Pero en Estados Unidos han penetrado, podemos ver menos gente que asisten a iglesias, por ejemplo. ¿Va? ¿Y qué pasa durante COVID? ¿Va? Las casas de prostitución, los bares abiertos y las iglesias cerradas. ¿Cómo se explica? Porque el gobierno es simplemente antirreligión. Porque la religión es lo que su base es principio. Trata de vivir en lo que ellos creen que Dios nos dio. Para la gente de Biden, el Estado es madre, padre y maestro. No son los padres, no son las personas encargadas de sí mismo. El gobierno es todo. Son dos filosofías que chocan. Incluso hoy en el Washington Times hay una excelente columna por Cheryl Chumley que dice exactamente eso, que el magistrado de la Corte Suprema, Clarence Thomas, dijo, nosotros estamos basados en la individualidad, en que nuestros derechos vienen o son otorgados por el Creador. Pero Mamdani, ¿va? Que ella puso Mamdani en el otro lado, ¿va? Para Mamdani él dijo, rechazo el individualismo rígido, agresivo, y prefiero el colectivismo que es más, que se puede decir, más comodón, ¿va? Mentira, eso es tiranía. Él está hablando de tiranía. Entonces, él rechaza que Estados Unidos está construido con la idea de que nuestros derechos nacen, son otorgados por el Creador y el gobierno existe para proteger esos derechos. El gobierno no tiene ningún derecho de privarnos de esos derechos que Dios nos otorgó. Eso, si uno cree esto, es el enemigo de todos los tiranos del mundo. Y hay menos esto en Estados Unidos, hay menos gente que se dé cuenta. En Guatemala no piensan así, pero son más religiosos en Guatemala que en los Estados Unidos. Necesitamos en Estados Unidos recuperar eso, porque esa guerra, como acabo de decir, a tantos niveles, nosotros tenemos que pelear la guerra a nivel cultural. Tenemos que rechazar esa perversidad que nos están intentando imponer. Que los hombres que dicen ser mujeres pueden competir con las mujeres en su deporte. Y esa gente dice que respetan mujeres, es una gran contradicción. Es absurdo. Entonces, tenemos que ganar eso. Yo creo que sí, invito a toda la gente a que se inspire para ganar. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchos actores perversos o hostiles,
están trabajando para cavar su propia tumba y llevarnos a todos. Y Okay. eso lo tenemos que parar, pero lo paramos es tomando conciencia y entendiendo y además decidiendo para qué lado quieren ir. Porque aquí es importante el poder de decisión. Si se dejan manipular y se dejan meter en un saco, pues allí está el problema. Pero si se toma conciencia, y siempre yo los invito para que piensen, para que desarrollen el pensamiento crítico, el sentido común y puedan entender de dónde andamos y hacia dónde vamos y quiénes son esos actores hostiles que están construyendo la tumba de Occidente, la tumba que nos va a llevar a un modelo en el que nosotros no comulgamos. Es un modelo que nos niega rotundamente nuestros principios y valores y por eso desde niños tenemos que cuidarlo, porque se está socavando desde la raíz hasta la punta completamente. Creo que lo debemos trabajar en familia, lo debemos trabajar con los amigos primero. ¿Por qué? Porque se va haciendo comunidad. Y en ese sentido, quería agradecerte, Steve, por esta conversación, por este análisis que hemos tenido el día de hoy, que ni siquiera lo hemos programado, sino que salió así de una manera rápida, porque Europa me preocupa mucho, me ha tocado ir a trabajar muchas veces en Europa del Este, y esos países de Europa del Este que sufrieron el comunismo, que sufrieron la Unión Soviética, también están siendo nuevamente socavados desde el inicio mismo, desde la infancia hasta prácticamente la edad en la que se toman decisiones. 40, 50 años, hay gente que todavía tiene eso, está influenciada por diversas vías, por los gobiernos que quieren dominar, porque quieren cambiar de estructura, por las escuelas, por los medios, por las redes, por los políticos, por los influencers, por la música, por la cultura, que la están transformando. Entonces creo que esto es una tarea de todos y si no lo hacemos es sencilla y llanamente una amenaza existencial a nosotros mismos. Así que te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, May. Ha sido un gran gusto y estoy de acuerdo con todo lo que acabo de decir. Estamos nosotros de acuerdo en nuestros puntos de vista y ha sido un honor estar aquí contigo. Un placer tenerte y aquí te dejan un montón de preguntas que luego te las paso. Un abrazo gigante, Steve. Ok, igualmente, May. Buenas noches. Y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión. Vaya que de verdad que no la programamos porque hoy tuvimos un día muy largo y muy complicado en el trabajo, pero aquí hemos traído un invitado de lujo, un invitado que nos ha traído información y análisis. Yo los invito para que me dejen las respuestas, a ver qué les parece. Yo les pido nuevamente qué les parece la propuesta que nos ha hecho, el análisis que nos ha hecho. Ustedes lo han entendido, de qué países nos están viendo. También los invito para que me lo dejen en los comentarios. Si ustedes lo que se planteó en el caso de Guatemala, ustedes lo han sentido en algún otro país donde estén. Vaya que en España pues ya el asunto es de otra categoría, pero si están en América Latina, ustedes lo han sentido tal cual como lo ha explicado Steve, desde Guatemala, ustedes lo han sentido en Ecuador, la gente que está en Ecuador, en Argentina, en Colombia, lo han sentido. Yo quisiera leer sus opiniones, me interesa mucho conocer sus comentarios y también si les interesa ahondar más en este asunto, por supuesto, en otros países. Yo los invito para que lo hagan. Quiero agradecerle a nuestros maravillosos moderadores, Anesta, muchas gracias por estar allí con nosotros. Hay muchas preguntas, lo que sucede es que queríamos escuchar a Steve, entonces por eso no tomamos las preguntas el día de hoy, pero lo vamos a invitar nuevamente y así ustedes pueden interactuar con él. ¿Qué les parece? Los invito para que voten también sobre una nueva participación. Mañana tenemos programa, tenemos de hecho 2 emisiones programadas para mañana, que vamos a estar un poco más tranquilos. A ver, ¿qué me dice? Me imagino que sí, que te enteraste de lo ocurrido en la pirámide de la Luna. Sí, y por cierto que estuve recientemente en la pirámide de la Luna, porque estábamos en un evento en México y nos fuimos allí con un grupo que nos había invitado y realmente lo que está pasando es preocupante, pero nosotros los ciudadanos somos los que tenemos el poder de cambiar.
Así que los invito para que lo hagan, para que nos unifiquemos en función de lo que queremos y lo que no queremos, ¿ok? Porque queda claro lo que se quiere y lo que no se quiere. Y lo que no se quiere es lo que nos niega como existencia, nos niega identitariamente. No podemos permitir. Así que yo creo que estamos a tiempo de unir esfuerzos para lograr el objetivo, empezando por pensar críticamente. Así que los invito para ello. Un abrazo gigante y ahora sí nos vamos a despedir como siempre lo hacemos, pidiéndoles número uno, que vayan a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros y se hagan miembros, se hagan Patreon. Por cierto, hoy tenemos 2 nuevos reportajes en Venezuela Política, los invito para que vayan. También, si no se han suscrito a nuestro canal de Sin Filtros Geopolítica en YouTube, Geocrítica TV en YouTube y también en Rumble, yo los invito para que lo hagan ahora. También síganos por nuestros podcasts y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Y nos vamos, como siempre lo hacemos, con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vida. Nos vemos mañana. Feliz noche, bendiciones. Piensen lo que estábamos conversando el día de hoy, reflexionen, porque eso es lo único que puede evitarlo, que tomemos conciencia. Un abrazo. Su mirada no conoce estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.